¿Qué tal, atalayanos? Bienvenidos a mi tierra en un nuevo video. Bueno, por primera vez aquí en la historia de la Atalaya de la Justicia voy a recomendar algo que es totalmente de aquí, de México. Y estoy hablando de una serie que vale muchísimo la pena y es porque fue algo verídico, algo que yo fui testigo y que vale la pena recomendar. Estoy hablando de la serie de Cada Minuto Cuenta. Así que, sin más temblores, esta es la Atalaya de Terremoto del 85. ¡Comenzamos! Pues bien, atalayanos, como dije en el intro, es muy raro que yo recomiende algo que es totalmente de México, ya que el cine en la actualidad de México es una porquería. Es muy malas películas, un humor totalmente estúpido, actores que no son actores, que ya quieren agarrar a cualquiera a actuar y lo que hacen es echar a perder las películas. Directores que parece que vienen saliendo de la escuela del cine, así como que pasaban de panzazo y bueno, ponte a filmar esta película. Mal. El cine mexicano ahorita es muy malo, horrible. Hacen remake muy mal hechos, no tienen nada de originalidad. Se acabaron ya esas grandes películas que hubo antes, que voy a mencionar algunas porque son muy pocas las películas que son muy buenas, que son de aquí de México, porque ya en fuera todo lo demás es una vil porquería. Películas buenas: Sexo, Pudor y Lágrimas, por supuesto la primera parte. La Ley de Herodes, buenísima película. Infierno, La Dictadura Perfecta, Nuevo Orden, una película que es comedia, que es bastante buena y que es una de mis favoritas y que se la super recomiendo, que está en Amazon Prime. Se llama Hasta que la boda nos separe. Esa película es genial, es buenísima porque es algo que les puede pasar en una fiesta. Muy buena película esa, Hasta que la boda nos separe. Y estas, las que les mencioné, son las mejores películas que hay de aquí de México, porque ya todo lo demás es una vil porquería que no les recomiendo. Actores de la chingada y gente que no son actores, que nada más porque son influencer o porque son estandoperos ya piensan que son actores y de verdad echan a perder todos. A lo mejor el guión no pudo haber sido malo, pero es México, todo copian. Pero en esta ocasión hay una serie que la verdad me dejó con el ojo cuadrado y es muy buena serie. Pero antes de hablarle de esta serie, que es Cada Minuto Cuenta, les quiero contar de esa anécdota. A las 7:19 del 19 de septiembre de 1985 hubo un terremoto que devastó la mayor parte del centro de la Ciudad de México. Yo fui testigo porque yo tenía 8 años, me estaba preparando para ir a la escuela cuando de pronto empezó a temblar, y de verdad que a temblar en serio. Yo nunca en mi vida había sentido un temblor tan fuerte. Es más, yo ni sabía que existían los temblores tan fuertes. Pero en esta ocasión su servidor vivía en un edificio de 6 pisos y cuando empezó a temblar no te podías sostener en nada, te movías de un lado para otro, así cañón. Bueno, con decirles que ni siquiera podíamos bajar las escaleras. Mamá agarró, nos abrió la puerta y nos: agárrense de aquí y de aquí no se suelten. Y de verdad que fue así, aún así, agarrados, te hacías así. Y lo impresionante es de que, bueno, el edificio de 6 pisos y tenía a los lados unos edificios que era la mitad del que yo vivía, y se escuchaba cómo pegaban los edificios unos a otros, así de veras que era totalmente impresionante. Fue uno de los grandes temblores que a mí me tocó y que hasta la fecha no han podido superar. Este temblor fue de 8.5 y fue realmente muy fuerte. En el 2017 hubo otro temblor un poco menor de intensidad, pero también se sintió muy fuerte, que ahora aquí a los millennials pues sí les tocó, y sí, también devastó gran parte de la ciudad, pero no tanto como en el 85. El 85 estuvo muy fuerte y de verdad que el del 17 fue un juego de niños a comparación del 85. Fue extremadamente muy fuerte y eso destruyó el centro de la Ciudad de México, que es la parte más sensible de esta ciudad. Y al día siguiente, en la noche, a las 8 de la noche, volvió a temblar, no de la misma intensidad del día anterior, pero sí se sintió un temblor bastante fuerte. Fue una réplica muy fuerte que terminó por devastar los edificios que ya estaban a punto del colapso. Eso yo lo viví y sí fue muy horrible. Les digo, ni el del 17 le llegó
al del 85. Yo sé que en Sudamérica ha temblado también muy fuerte, sobre todo en Chile, que es uno de los epicentros más peligrosos en temblores, que ahí sí hay temblores hasta de 10 grados, de verdad que no manches, ahí sí está cañón. En Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles o en Japón, en cualquier parte del mundo hay temblores. Por lo menos lo que yo les puedo platicar fue ese temblor de 1985. Para mí es de lo que yo he sentido mucho más fuerte. Pues bueno, de eso se trata esta serie. Cada minuto cuenta, del temblor de 1985. Han salido bastante películas de este evento. Hay una película de finales de los 80 que se llama Terremoto, que habla de ese sismo. Hay varias películas que hablan sobre el terremoto del 85, pero la verdad a mí me dejó sorprendido esta serie de Cada Minuto Cuenta. Por eso les quise contar esta anécdota, porque va de la mano con esta serie. Esta serie nos habla el antes, durante y el después del terremoto. Nos manejan, digamos, como que tres eventos importantes. El primero, una de las unidades más emblemáticas que hay en la Ciudad de México, que es la unidad Tlatelolco. Hay unos edificios que son muy emblemáticos. Se derrumbó uno, que es el edificio Nuevo León, que supuestamente estaba hecho en material que era totalmente chafa, por eso se derrumbó ese edificio. Y lo otro, nos manejan un hospital, ya que en el centro había un hospital muy grande que era el Hospital Juárez, que se derrumbó. Nos hablan ese hospital, bueno, no dicen exactamente el Hospital Juárez, pero luego captas, si eres de aquí de la Ciudad de México, captas luego que es el Hospital Juárez. Y el otro, nos hablan de una reportera que estuvo grabando exactamente cuando sucedió este temblor. Que bueno, sinceramente el único video que hay sobre este terremoto es este. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo. Este es todo el video que hay sobre el terremoto del 85. Hay algo después, que un reportero, Jacobo Zabludowski, que estuvo narrando todo lo que pasó después del terremoto del 85. Más bien estaba narrando desde su coche, su teléfono que había antes en los coches. Teléfono, estuvo narrando todo lo que pasó. Sobre todo porque en esa época la televisora más poderosa de México era Televisa, pues sufrió daños bastante fuertes, y Jacobo Zabludowski era de esa televisora, ya que se cayó una de las antenas más grandes que tenía esa televisora y quedó casi en ruinas. Pero ¿por qué les digo que son tres eventos? Bueno, el primero, del hospital, todo lo que parecía ser una mañana normal, como cada día hacemos nosotros, levantarnos normal, prepararnos para nuestras actividades diarias. Aquí igual, en este hospital todo transcurre normal, enfermeras, doctores, todo normal. Igual en el edificio Nuevo León, de ahí de la unidad Tlatelolco, toda la gente estaba haciendo su actividad normal. Y la reportera, lo que les digo, eso que se me hace lo de la reportera es medio ficticio, pero bueno, traen a entender qué es lo que hizo este Jacobo Zabludowski cuando estuvo narrando todo lo que pasó después del terremoto. Pero bueno, a las 7:19 empieza a temblar poco a poco hasta que se convierte en un terremoto, tirando el Hospital Juárez, que se cae el edificio Nuevo León de la unidad Tlatelolco y muchísimos edificios, lo que es la zona céntrica. Muchos quedan atrapados, por supuesto hay miles de muertos. Bueno, supuestamente en la serie te dicen que el gobierno no había reaccionado como debería de haber reaccionado de inmediato, como que se tardaron en reaccionar después de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde, entre 2 y 3 de la tarde, que supuestamente el gobierno empezaba a reaccionar. Pero sinceramente yo creo que no, yo creo que ahí sí le exageraron, porque sí me acuerdo que después de lo del terremoto yo escuché muchas ambulancias, escuché muchas sirenas por todos lados, no dejaban de sonar en cada momento, o sea, fue totalmente horrible. Y me acuerdo que aquí mi papá me dijo, él tenía su sastrería ahí en el mercado más grande de toda Latinoamérica, ahí es en la Merced, y él se levantaba desde las 5 de la mañana, ya se levantaba a trabajar, porque ahí en ese mercado, bueno, ahí en esa parte empezaba ya las actividades. Y cuando a él le tocó el temblor ahí, y mi papá vio exactamente cómo se abría así la tierra, se abría y se cerraba, que fue algo impresionante. Señoras hincadas rezando, pensando que ya era el fin del mundo, que ya era el apocalipsis. Imagínense, en esa época era totalmente horrible. Y tú sin saber ni qué
onda. Y por eso esta serie se llama Cada Minuto Cuenta, porque después del terremoto, como dice el título de esta serie, los minutos cuentan muchísimo, porque tienes que sacar a la gente, a los sobrevivientes, porque en cualquier momento falta de oxígeno, se vuelva a derrumbar más, que es lo que pasa, gente que puede salvar y por nada hasta puede morir, que es lo que vemos en esta serie. Por eso se llama Cada Minuto Cuenta. Y la verdad, son 10 episodios, muy buenos los 10 episodios, porque te tiene al filo de la butaca. Y el final, la verdad, está bastante cruel. No te lo imaginas. Yo sí me saqué de onda, sobre todo porque me entró otra vez ese miedo que tuve en el 85. En el lado de la reportera, yo creo que esa también es ficticia, esa reportera, porque no creo que haya sido así. Miren, la serie es muy buena, sí tiene muchas cosas que fueron reales, pero hay otras cosas como que dudo que hayan sido así, y no fue así. En primer lugar, dicen que el gobierno tardó en reaccionar, pero no es cierto. Sí, yo escuchaba desde que terminó el terremoto, como a los 15 minutos empezó a sonar sirenas por todos lados y no dejaban de sonar. Que el gobierno lo hacía de manera política, porque en el año siguiente, en el 86, venía el mundial y teníamos la ciudad hecha un desastre. Entonces decían que el gobierno se negaba a recibir ayuda, porque o si no la FIFA les iba a quitar la sede del mundial, porque supuestamente pues ya estaba todo apalabrado y todos se iban a llevar su mochadota de dinero. Que miren, sinceramente eso sí no lo creo, porque sí me acuerdo que llegó la ayuda aquí a México, llegaron de todas partes del mundo a la ayuda aquí en México, inclusive así de fácil. Alemania trajo los pastores alemanes, esos perros que ayudaron a encontrar gente sobre los escombros. Y por supuesto, después del 85, pues Alemania donó esos perros, y es cuando surgió esa raza aquí en México. Ya por eso ya hay muchos pastores alemanes, gracias a Alemania que donó a esos animales. Entonces lo que dice la serie no es cierto, de que el gobierno tardó en reaccionar y que no haya querido recibir ayuda con tal de que no le quitaran la sede del mundial. Sí reaccionó bastante rápido. ¿Qué es lo que es? Aquí es donde viene la parte de la reportera que está investigando todo eso, que está ocultando el gobierno y por qué no quiere recibir ayuda. La reportera tenía todo grabado desde que tembló hasta después, tenía toda la evidencia en esos videocassettes, en esas VHS. El gobierno quería callarla para que no siguiera más esas notas, y quieren poner a esa reportera como si fuera una heroína. Esa parte sí está medio jaladona, y sobre todo en ese entonces el gobierno era demasiado represor. La llevan ahí con unos judiciales, o sea, la policía de ahí de México, que supuestamente uno estaba ahí, no estaba de acuerdo con la policía y decía, ay no, sí, yo voy a denunciar, pero yo voy a desaparecer. Sí, porque lo que están haciendo es muy malo. Y es que todo el interés por lo del mundial, o sea, como lo que querían hacer así, decían, no, eso es realmente mentiras, porque sobre todo los judiciales de esa época eran bastante cerrados y bastante leal a sus corporaciones, que no creo que hayan hecho eso. Y supuestamente termina el ejército, ya después de que entró el ejército, agarran a la reportera, le rompen la cámara y le rompen toda evidencia que ella tenía guardada. Así se la quisieron justificar, pero esa parte está jalada, esa parte de verdad que no existió. Pero la ayuda, de que llegó la ayuda aquí a México, llegó la ayuda. Y un dato muy curioso que hay sobre estos eventos, miren, en el 68 hubo un evento bastante trágico que en la Ciudad de México, sobre todo con los estudiantes de aquella época, que se le llama la masacre de 1968, donde el gobierno mandó a desaparecer y matar a cientos de estudiantes, y los quería callar así de ya, porque ya estaba a días de empezar las Olimpiadas de 1968. Ese evento fue muy trágico. Ahora, en 1985 pasó la desgracia del terremoto, y el año siguiente el mundial. Ay, pero ahora viene algo que quién sabe qué pueda pasar. En el 2026 viene el mundial que comparte con Estados Unidos y con Canadá aquí en México. No sé qué vaya a pasar, pero cada evento grande que hay aquí en México, algo pasa. Un dato curioso. Pero así que, atalayanos, les recomiendo esta serie. Está en Amazon Prime, se llama Cada Minuto Cuenta. Muy buena serie, la verdad, muy buena serie. Es raro que yo recomiende algo de aquí de México, que yo creo que es lo primero, pero vale la pena
mencionarlo y sobre todo porque es algo que yo viví. A esta serie no le voy a dar guselitos porque es algo verídico y es algo de respeto, y se los digo que la vean, sobre todo los atalayanos de otros países, para que vean y se den una idea lo que yo sentí en esa fecha. Pues bueno, atalayanos, si a ustedes les tocó el terremoto del 85, ya sé que a muchos les tocó el del 17, ya les dije, el del 17 fue un juego de niños a comparación del 85. Pero si les tocó el del 85, por favor, quiero saber sus anécdotas. Déjenlas aquí en la caja de comentarios. Y ya saben, siempre les respondo sus comentarios. Aunque me tarde luego un poquito, pero siempre se los respondo. Así que atalayanos, si les gustó este video, por favor regálenme muchos like. Y recuerden que ustedes hacen la atalaya de la justicia. Sin ustedes no hay atalaya de justicia. Y espero que les haya gustado esta recomendación de esta serie. Véanla, de verdad, véanla, no la echen en el saco roto, que se llama Cada Minuto Cuenta. Nos vemos, mis queridos atalayanos.